por más situaciones Uy, ese hijo de cuestionables y un puta. declive creativo. ¿Qué pasó con J Balvin? De eso sí no sé. ¿Por qué lo funaron o qué? Es que no, ¿por qué no lo han funado así, hijo de puta? Yo... Es re polémico, de mal El J parido. Balvin. Empezando por el video ese de mierda. Ah, no, esa fue Maluma, güey. Ah, Fue Maluma, güey. ¿Por qué le tiras caca a tu Bueno, ídolo colombiano, hay, güey? ¿Qué pasa? hay un montón de gente. Busca, ahorita busca las chicas de... J Balvin. Ahí Sí, está. sí, sí. Espera, acabamos el video, acabamos el video. Ajá. A ver. Para explicar esto, quiero remontar No, la decadencia de J Balvin. Ah, mira, acá está. A ver. Como se han podido dar cuenta, J Balvin ha sido un artista recurrente en este canal por su música, por su protagonismo en ciertas polémicas y por el conflicto interno que parece haber entre el personaje J Balvin y José, entre esta persona que se muestra más aterrizada con su estilo de vida minimalista y la figura reggaetonera que quiere mostrar riqueza, opulencia, carros, sneakers, etc. Ajá. Y hace poco en Twitter se hizo tendencia esta vaina de opiniones impopulares que te pondrían así. Una de ellas fue de J Balvin, opiniones impopulares de J Balvin que te dejarían así, y varias de las respuestas que generaron más interacciones eran comentarios que sacaban a relucir los aportes que había dejado en el pop y en el reggaetón actual, en cierto punto llegando a la idolatría diciendo cosas como que sin Balvin no existiría Karol G o Bad Bunny, lo cual no estoy de acuerdo. Pero más allá de eso, Ah, se la daba chupando, güey, al mismo. llamó la atención es que las opiniones impopulares tuvieran una connotación positiva. La imagen de J Balvin en un periodo de 2 años decayó de tal forma que las opiniones positivas respecto a su carrera eran las impopulares y lo popular se hablar de lo malo. Hace un año hice un video diciendo que la tiradera de Residente no había afectado en los números de Balvin, sus escuchas parecían mantenerse igual en plataformas como Spotify, pero ya teniendo un margen de tiempo más amplio, podemos ver en estas gráficas que desde antes de la tiradera la tendencia de reproducciones diarias venía hacia abajo. Hoy en día acercándose a la misma cantidad de reproducciones que recibían 2017. Esto puede ser porque desde 2018 venía lanzando un disco cada año y ya no lo está haciendo así, porque su último gran hit fue Indagueto con Skrillex. Sus sencillos con Ed Sheeran no pegaron y además se debe sumar lo que ha afectado la percepción pública. Parece que los lanzamientos de Balvin cada vez generan menos atención, pues su colaboración con Ryan Castro, que a mi parecer es de lo mejor que ha hecho en los últimos años, pasó algo desapercibida también. Así que en este video me gustaría hablar de cómo J Balvin llegó a ser tan grande, qué hizo para llegar hasta la cima y que ahora se ha visto así, cómo llegó a ser uno de los representantes más grandes del pop latino a lo que es ahora. Aunque saben, por lo menos Balvin no tiene que hacer videos patrocinados de YouTube. No, ok, el tema. Hayan hits detrás, música que conecte con la gente, que lo respalde, y asimismo cómo esa relación tan cercana con el mercadeo puede terminar siendo contraproducente. Para llegar ahí tenemos que hablar un poco sobre la historia de J Balvin. Se dice que desde pequeño tenía cierto interés por la música, particularmente por el rock y el metal anglo. Tenía una Oh, por el metal. What? Lo chistoso. Y el También rock. inició así. banda de rock con influencias de Nirvana y metal. What? ¿De Metallica? Sí, Weón. Por eso fue un sueño. ¿Sabías que Juanes tenía una banda de thrash metal? Weón, pero ¿cómo acabamos de un metalero a un reggaetonero? No sé. Miremos a ver. Cumplido cuando participó en el álbum de covers de Metallica. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía. Y luego un intercambio a Estados Unidos moldearía sus gustos musicales. Allá conoce la cultura del hip hop y se adentra de lleno al rap y al freestyle. Su padre dice, se fue de acá siendo rockero, pero volvió convertido en rapero. Así hace parte de un grupo de rap No, hombre. MDL Crew. Balvin también vivió un tiempo en Nueva York en donde cuenta que conoce la parte más influyente del hip hop, los anuncios publicitarios con artistas de rap, como eran un referente de la moda y la cultura popular, algo que influencia su entendimiento sobre lo que rodea la música. Dice, conocía la música, pero no conocía lo poderoso que podía ser llevar la música a otro nivel a través de la cultura del marketing. Desde ese entonces, Balvin no quería ser solamente un artista que hacía música, sino una figura importante que trascendiera distintos ámbitos de la cultura, similar a lo que sucede con Kanye, Pharrell Williams, que son productores, músicos, directores creativos y se les relaciona constantemente con la moda. Kanye teniendo Yeezy y Pharrell, que de hecho recientemente fue nombrado como director creativo de Louis Vuitton. Luego Balvin pasa un tiempo en Miami donde no le va muy bien, pero conoce parte de la industria musical, la parte del negocio y se termina regresando a Colombia. No tengo muy clara la línea de tiempo en este punto, pues las fuentes dan varias fechas, pero ya establecido en Medellín nuevamente, estudia varios semestres de negocios y comunicación social hasta que decide dejarlo para dedicarse finalmente
completamente de lleno a la música, a su proyecto artístico como J Balvin. Y acá se preguntarán por qué deja a un lado el rap y se adentra al reggaetón. Bueno, pues por un lado, Balvin cuenta que Daddy Yankee se convierte en uno de sus grandes referentes, y por otro lado hay una perspectiva algo comercial también. Este mismo artículo que les mencioné al principio tiene una frase muy interesante. El papá cuenta: en un almuerzo le dije, ¿tú haces rap por pasión o por razón? Y él me contestó: padre, yo quiero ser millonario. Así que le dije que el rap en Colombia no era popular ni iba a serlo en mucho tiempo, pero que 8 días atrás había escuchado una música llamada reggaetón, que tenía mucho ritmo y que eso sí era comercial. Y No, lo cambié el dinero. Lo cambió el dinero. en consideración que el papá de Balvin es empresario, economista, con un doctorado en marketing internacional, así que es una persona que de cierta forma tiene un entendimiento general de la industria. Ese enfoque empresarial permearía constantemente la carrera de Balvin, siendo su marca inicial es J Balvin el negocio. Eso no se dio por coincidencia, él lo veía así, como un negocio. Él dice: vi cómo la cultura del hip hop influenciaba la sociedad, toda la industria del entretenimiento y la moda. No era solo la música lo que me atraía, sino el negocio alrededor de eso. Sin embargo, acá me toca aclarar que por más mentalidad de negociante que tenga un artista... ¿Cómo? Paisas tenían que ser. Los paisas se caracterizan precisamente por ser así, negociantes, palitraqueros, se mueven en el mercado, toda la vaina. Mentalidad O sea, del tiburón. Debe haber los música que que tienen lo el acentito respalde y ese. que Ah, los que hablan como medio suavecito, como cansados. Sí, los de Medellín, ellos de se cierta caracterizan forma por ser así. sobresalga, conecte o tenga algún diferenciador frente al resto, para lograr que un público la apropie. Así que voy a hablar un poco de por qué pegó la música de Balvin. Desde el principio encontramos que la manera en la que J Balvin se aproxima al reggaetón es más suave a la de los grandes referentes de la época. Su estilo no es agresivo, no es tan rapeado, sino más melódico, y su imagen, a medida que se va haciendo popular, se aleja de lo gángster y se acerca a la del chico bueno que le quiere caer bien a todo el mundo. Algo que tiene sentido porque Balvin nunca tuvo un historial como gángster en su vida, pero que además era mucho más fácil de capitalizar. Según Nir Serouzi, o como se pronuncie, expresidente de Sony Music US Latin, más allá del pico de gasolina, en su hora inicial el reggaetón seguía siendo under, básicamente por una cuestión musical. Todavía era demasiado crudo, con temáticas muy de la calle, por eso no pudo romper el mainstream. Así que cuando Balvin empieza a sonar, el reggaetón pasa por un periodo extraño, su perreo denso, las letras que representaban el barrio, ese aura que venía de los guetos de Puerto Rico, Panamá, se venía perdiendo cada vez más, en gran medida para romper el mainstream y porque ya no eran únicamente los raperos que salían del barrio que hacían reggaetón. En algunos artículos lo llaman como un periodo de blanqueamiento, en donde las letras se hicieron más ligeras, las canciones eran más fáciles de digerir, más repetitivas y melódicas, básicamente más pop. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. En esta entrevista de Faded, uno de los DJs de Balvin cuenta: queríamos hacer música que fuera lo suficientemente limpia como para que le gustara a tu abuela, pero suficientemente sensual como para que le gustara a la calle también. Así hace parte del grupo de producción Infinity, un estudio también, de donde sale ese tag que apropia ese estilo de reggaetón, del cual profundizaré más adelante, y Medellín se convierte en el lugar en donde estaba surgiendo una nueva ola del género, a tal punto que exponentes como Nicky Jam o Raycon se mudan a la ciudad para ser parte de lo que se estaba gestando ahí. Ahí también llegaría después Paulo Londra a producir Home Run con Obion de Drums, por ejemplo. Con Infinity podemos darnos cuenta de la visión que tenía Balvin, o el oído también, para juntarse con nuevos talentos que le iban a sumar a su carrera. Se rodea de un equipo que hoy por hoy está en lo más arriba del reggaetón. Tenemos en la producción a Sky, que trabaja continuamente con Mosty. Los dos también coescriben varias canciones de Balvin. No conozco a Luego también ninguno. encontramos a Fade en la composición. Toca No, Soy de por acá. y yo que soy joven, se supone que los tengo que conocer. No conozco a ninguno. Ni siquiera sabía que era J Balvin, tío. resaltar que en este punto ellos no eran tan conocidos y Balvin supo reconocer y aprovechar todo su potencial. Luego se juntaría con Tiny también. Era muy buena R, como le llaman en la industria. Con ese equipo de trabajo de Luna tampoco, yo creo. No, hombre, puro escuchar yo openings de anime, tío. Oasis, sobre todo Sky, Balvin fue consolidando su sonido. Llegaría a 6 AM, el reggaetón se hace cada vez más pop, a tal punto que artistas como Enrique Iglesias o Fonsi hacen parte de canciones enormes. What the fuck, es rarísimo. Acá del reggaetón viejo casi que solo queda el tumpa tumpa de fondo, lo que llamarían como popetón. Pasamos por Ginza, Mi Gente y llegamos al 2018 con Vibras, un disco en donde el reggaetón tradicional no solo era más ligero, más pop, sino que de verdad tenía una identidad propia. La producción de los beats era minimalista, tenía un enfoque más electrónico, varias canciones resaltaban por su riff de sintetizador. Me cago en todo. Tuki, tuki, tuki.
Ahí está. Y ciertos temas se iban hacia lo alternativo completamente, como la intro con Carla Morrison o Brillo con Rosalía. Cuando Rosalía no era la Rosalía de ahora, Balvin ya estaba colaborando con ella y eso dio frutos para que después saliera con Altura. No se puede negar que Balvin y su equipo tenían mucha visión. Entonces, retomando, se dice que Vibras le dio un nuevo aire al pop latino mainstream y demostró otros territorios que podía tocar el reggaetón sin recaer completamente en la balada pop o en un tema clásico pop. Para muchos, este fue el tope creativo de Balvin, su mejor disco hasta la fecha, que no solo logró darle el respeto de la escena reggaetonera, sino que logró llegarle a nuevas audiencias. Mi Gente fue una canción que se escucharía en todo el mundo y hasta la gente más alterna acogería este disco. Asimismo, la portada del álbum se sale de lo que venía haciendo antes. Toda la imagen adopta nuevamente el estilo urbano, pero utilizando una paleta de color brillante y agregando elementos modernos, e intenta experimentar visualmente frente a lo que venía sucediendo en el género. En 2018, Balvin es el primer artista latino en entrar al top 5 de los artistas más escuchados del mundo en Spotify. En 2019 es el primer latino en tocar en el escenario principal de Coachella. En 2020 es el primer latino en hacer una colaboración con la marca Jordan, y así lleva como bandera su nuevo eslogan personal después del negocio socio, el Latino Gang. Se convierte en el ¡El representante Latino Gang! latino por excelencia para el mercado anglo y estaba logrando ser ese gran ícono y empresario que había buscado ser desde el inicio. Su omnipresencia en distintas áreas del Y entretenimiento Balvin Fortnite. y la moda. Sobre su carrera, el mismo expresidente de Sony Music Latin US dice: entendió perfectamente que hoy no se trata de tener la mejor voz, sino de ser un ícono cultural. Muy comercial la cosa. Eso es lo que dice Marco. Ya la voz no importa. Sin embargo, después de Oasis con Bad Bunny, vemos que musicalmente se empieza a estancar y sus últimos discos acuden a fórmulas predecibles para seguir siendo el número uno. Se adentra al EDM o repite varias veces lo que ya le había funcionado. A diferencia de Vibras, su música deja de ser punta de lanza, empieza a seguir tendencias, el reggaetón tiene nuevos grandes exponentes, vuelven influencias del perreo de antaño, de Medellín se populariza una nueva ola de artistas con propuestas más frescas y la conceptualización de sus discos empieza a flaquear, empieza a haber cierta desconexión entre lo que quiere decir ese concepto artístico o abstracto y lo que se materializa en su música. Sobre colores dice: los colores son tan universales como los números. Quise recordarle a la gente que hay colores diferentes como hay sonidos diferentes, así que si no te gusta el verde, quizás te guste el blanco. En lo que a las letras se refiere, estas tratan sobre muchas situaciones diferentes. El color de la canción va con su vibra. En pocas palabras, el disco se llama Colores porque hay canciones de distintos tipos y porque si no te gusta una, te puede gustar otra, no es más. Las temáticas de las canciones son las mismas que Balvin viene manejando. Y si se llamaran con un nombre de color distinto, daría exactamente lo mismo. Si acaso negro puede ser como la canción más oscura del álbum y ya. De resto, da lo mismo, el concepto se queda atrás. Muy artística la colaboración con Murakami y todo. Balvin dice: quise que los jóvenes comprasen el álbum físico para tener su propia obra de Murakami y para que mucha gente tenga su primer contacto con él. Y sí, muy chévere eso y todo el cuento, pero musicalmente no hay nada que soporte esa idea del álbum. Nada propositivo o distinto. Y luego vendría José, que supuestamente iba a ser el disco personal de Balvin, en donde se iba a salir del personaje y nos iba a mostrar quién era José realmente, pero termina recayendo exactamente en lo mismo. No se materializa el concepto del disco en sus canciones y terminan siendo temas de reggaetón como cualquier otro en su carrera. Por ejemplo, si este disco se llamara Colores y cada título de las canciones tuviera un color, daría exactamente lo mismo. Así que la música de Balvin deja de ser tan relevante, se empieza a quedar sin sustancia detrás de todo su negocio y mercadeo, lo cual a mi parecer desencadena la cantidad de polémicas que vendrían enseguida. Se siente un afán por seguir siendo relevante a través de acciones que no tienen que ver con su música, pues su música no está logrando mantenerlo en el número uno. Por ejemplo, empieza a vender tapabocas a precios inflados durante la pandemia, utiliza la pandemia para publicitar su ¡Colores Virus! ¡Esa weá! Acepta un premio afrolatino, empieza una discusión con los Grammy, quiere darle la vuelta al beef con Residente sacando productos y actúa de manera apática frente al estallido social en Colombia cuando su eslogan, el Latino Gang, se basa ¿Qué hizo, weón? Bueno. en mostrar apoyo a su gente latina. Mi gente latino. Si se fijan, todas son Básicamente decisiones se puso en contra de los que salieron a protestar ante el gobierno de mí. What, J Balvin hizo una colaboración con Transformer, ¿en serio, Luna? What the fuck? What?
por eso la gente aquí en Colombia le perdió cariño, porque muchos de la gente que sigue a Bad Bunny, no, quiera o no, gente de abajo, gente que sufre, Ujú. gente que la ha pasado mal por estos gobiernos uribistas en el país. Y cuando llegó el momento del estallido social, tantos Mm. muertos y tanta mierda encima y del hijo de puta, no, Bueno, y también le aquel importa su mierda. que él se supone que era la cara, ¿no? Bueno, por decir así, de los latinos, como lo humilde Sí, y todo eso. Ah, bueno, exacto. no sabía eso. Imagínate, y no solo fue aquí en Colombia, fue en Latinoamérica, como tú dices, en general, Mm, en muchos lugares. Y el man nunca se dio a la tarea como de ponerse en... O sea, y no es una obligación, obviamente, pero al menos no que salga a decir comentarios maricas, ¿sí? ujú, Demostrando que tiene una ideología muy politizada hacia esa mierda derecha. Ahí. mm, Bueno, 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 no Los importa, comerciales sigue. ok, ok. que le terminan rebotando, vender merch a costa de la pandemia, rascar premios para sacarlos a relucir en redes, evitar tomar posición frente a un tema político para contentar a todo el mundo, siendo incongruente con su mensaje de apoyo al latino e intenta monetizar la discusión con Residente. Todas esas vainas de las que hablé en el video del año pasado y que acá les resumí, terminan confluyendo en la sesión Bizarrap de Residente, trayendo a colación cada una de las cagadas. Así, Balvin en 1 o 2 años figura más por sus polémicas, por sus malas decisiones de marketing que por su música, lo cual termina generando desconexión con la audiencia, hasta cierto fastidio que hace que la gente esté más pendiente de ver cómo la caga. Es un tanto irónico ver cómo esa mentalidad de tiburón que lo ayudó a llegar a lo más alto también lo terminó perjudicando. Si él nunca se hubiera presentado como esta figura representante de lo latino con su latino gang, probablemente no le hubieran llovido tantas críticas cuando no dijo nada de lo que sucedía en Colombia. Si no hubiera querido monetizarlo de Residente, probablemente eso se hubiera esfumado más rápido. Si no hubiera querido acaparar más premios, probablemente no se hubiera metido en otra polémica y así sucesivamente. Igual para todos es claro que su carrera está lejos de acabarse y puede que en algún momento salga con un disco, unas canciones que nos sorprendan a todos. Seguramente tendrá más hits debajo de la manga o pues quién sabe. Últimamente parece que se ha dado un respiro del ojo público, lo que imagino que le ha hecho bien a su carrera para preparar nuevo material y para distanciarse de esa imagen que generó en los últimos años. No lo sabemos, puede que nos calle la boca después, puede que no, vamos a ver. Pero como siempre, cuéntenme ustedes qué piensan, ¿les gusta o no J Balvin? ¿Creen que sin él el reggaetón Ay, me gusta este canal, me gusta cómo habla bien bonito. Ay, te gusta la barbita, a mí no me engañes. ¿Cómo que la barbita, man? Ay, yo sé, estás obsesionado con la testosterona, mano. No, Y la pero... barba. No, no, maricos. A ver, ¿cómo está el canal, ahueonado, Omar? Mira, Manuelito. A ver,